Estás escuchando El patriarcado es un juez. Soror, revista feminista. Por nacer. Y nuestro castigo En UTA Radio. es la violencia que ella ve. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista, que recuerda se transmite los jueves a las 7 de la noche y en su repetición los domingos a las 11 de la mañana por esta estación www.radiouta.com. También te invitamos a los estrenos de los videos en YouTube en nuestro canal Soror Encuentro Feminista, todos los domingos a las 11 de la mañana. Recuerda hacernos comentarios, darnos like y suscribirte. Pues bien, en esta ocasión, en la voz y en la presencia, me encuentro yo, Toika, en el apoyo técnico Carla, en la dirección técnica Páez. Y damos la bienvenida con mucho gusto, con mucho entusiasmo, a una amiga de siempre, a una amiga de años, a Maritza Amiris Rodríguez Dorantes. Bienvenida, Maritza, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, ¿Cómo? gracias. ¿Ustedes? Pues bien, fíjate que acá en la ciudad, porque estamos en la Ciudad de México, está haciendo bastantito frío, ya traemos un poco de abrigos ligeros, pero ya con cobija, pero veo que allá contigo estás en Monterrey ahora, ¿cierto? Aquí regularmente hace calor, es muy raro que haga frío, sí, solo en enero, febrero, pero regularmente tenemos calor. Y ahora está haciendo algo de calor. Sí. También me da mucho gusto, Marisa, verte y recibirte en este programa, siendo que tenemos una cercanía, una amistad de muchos años y hoy es un día especial, este día que participas aquí con nosotros en Soror, Encuentro Feminista. Y como siempre, es un gusto verte vestida en tu color favorito, el verde. Este verde que te ha caracterizado por el tiempo. ¿Es cierto que sí te gusta este color, Maritza? Siempre, siempre, siempre es el color preferido y es raro que no lo use. Es todo lo que significa desde el nacimiento hasta la muerte, es el verde. El verde. El verde salud también es vida. Qué bonito color. Y qué bien que nos Así acompañas. Es. Qué bien que nos acompañas en este programa que tiene, el programa lo enmarcamos en la conmemoración del 2 de octubre, un día que no se olvida, un día marcado por la participación, por el compromiso, por la manifestación de política social de muchos jóvenes y jóvenes en aquellos tiempos, en el 68, en 1968. Un día que hoy conmemoramos y un día que no olvidamos, por lo que ha significado. Ha significado la pérdida de nuestros seres y seras queridas, ha significado la pérdida de trayectorias, de vidas, de ilusiones, pero sobre todo nos ha dejado un gran legado, la participación tan comprometida de estos jóvenes y estas jóvenes. Hoy en día, como personas como tú, mujeres como tú, hombres que permanecen muy comprometidos en la sociedad, nos dan su palabra, nos dan su experiencia sobre lo que aconteció en aquellos días de septiembre, de octubre de 1968 y de lo que pasó después. Así que bienvenida, Maritza, a este viaje un poco, ¿no? Un poco de viaje en la historia. Déjame que te presente. Maritza Amneris Rodríguez Dorantes estudió en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Ella estudió la carrera de ingeniera arquitecta, en aquellos tiempos nombrada ingeniero arquitecto. Es de la generación 67-71. En el pleno momento de la actividad política de los estudiantes y las estudiantas en el 1968. En la Facultad de Arquitectura de la UNAM estudió la maestría en investigación y docencia arquitectónica del año 77 al 79.
Su ejercicio profesional se suma en 50 años, en los que ha trabajado en todos los ámbitos del quehacer arquitectónico, desde proyectos, cálculos, residencia de obra, supervisión y dirección, en instituciones de gobierno como en instituciones particulares. Así también ha desarrollado las actividades de investigación y docencia en los sectores públicos y privados. Pues bien, Maritza, bienvenida a este programa, a este viaje. ¿Qué me ha faltado platicar de ti? Cuéntanos de tu trayectoria. Pues mira, el inicio de estos recuerdos es con el incidente que se suscitó en la Vocacional 5, con la agresión a algunos de los estudiantes de ahí en el mes de junio-julio. Para nosotros fue muy impactante porque en el caso especial, papá era el jefe del Departamento de Educación Física ahí en Vocacional 5, y pues directamente las personitas que afectaron fueron sus estudiantes, fueron sus alumnos. Entonces él llegó a la casa muy, muy preocupado porque fulanito, sutanito no sabían de ellos, no sabían realmente qué tanto era lo que les había pasado. Sin embargo, pues era una consternación, y nosotros también como estudiantes politécnicos, que en la casa éramos la mayoría, pues nos sentimos como que había sido una agresión a alguien de nosotros mismos. Y pues, ¿qué haces? Te quedas en el encrucijada de que, bueno, yo qué puedo hacer. Yo creo que de todos estos recuerdos, lo que a mí más pues ha como impresionado es que en toda esa inconsciencia de lo que realmente significaba aquello, uno solamente se solidariza con esa emotividad que te da el dolor por alguien que está sufriendo, que a lo mejor como si fuera de tu familia o de los compañeros que tienes en la butaca, y sientes que es parte de ti, pero no lo es, y sin embargo te duele. Cuando esto continúa, cuando se agranda, cuando los problemas crecen, nos vamos enterando de que ahora ya resulta peligroso salir inclusive a la calle, que las clases se suspenden, que somos objetos de señalamiento, y que inclusive los mismos estudiantes podemos nuevamente ser agredidos, inclusive en nuestra propia escuela. Sí, ¿en qué tiempo, de qué días hablamos? ¿De junio, de finales de junio y principios de julio Sí. de 68? Sí, a finales de junio, cuando se inicia la agresión en la Ciudadela, en la Vocacional 5. En la Boca 5. Ahí fue cuando propiamente se inicia la agresión a los estudiantes por parte del ejército, del gobierno. Y de varios de estos estudiantes, ya que desaparecidos, tu padre era profesor en esa Vocacional 5. El maestro Manuel. Sí, Manuel Rodríguez Lara. Así es. Sí, don Manuel Rodríguez Lara, él era el jefe de educación física ahí. Y tú has dicho, lo sentimos como parte de la familia, esta agresión, esta pérdida, esta violencia como hacia nuestras familias. ¿Cuál fue la respuesta tuya? ¿Qué pensaste? ¿Cómo respondes ante esto? Pues en principio es un sentimiento como de adhesión con los alumnos de mi padre, con esas personas que yo no conocía, pero que eran sus alumnos y que lo querían. Entonces, pues es solo eso, ¿verdad? Una adhesión con el sufrimiento de mi papá al ver que sus alumnos han sido agredidos. Conforme pasan los días, entonces ya vemos que esa agresión ya no solamente es en ese plantel, sino que van siendo en otras escuelas. Y la incógnita, ¿verdad?
¿qué haces? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Vas o no vas a la escuela? ¿Te van a agredir a ti también? ¿Sí o no corres peligro? Entonces es una serie de dudas en las que no sabes cómo conducirte, a dónde ir, para qué ir, si es conveniente, si, eh, por ejemplo, papá decía, no quiero que salgan porque yo no los puedo cuidar a todos, no los puedo proteger, y si voy con uno, no puedo ir con el otro, entonces él sugirió que mejor nadie saliéramos y que todos estuviéramos en la casa. Y le hicieron caso, Maritza, pero antes de esto, dime, ¿cómo se enteraban ustedes de lo que sucedía, de lo que estaba ya sucediendo en esos días? Pues mira, en la casa no teníamos, por decir así, algunos medios de comunicación. Entonces, la forma en que nosotros nos enterábamos de todas las noticias o de lo que sucedía era porque papá compraba el periódico diario. Entonces él acostumbraba leernos las noticias importantes y de alguna manera ahora entiendo que era como seleccionar lo que sí podíamos o no saber del periódico. Entonces, él nos platicaba y que pasó esto, que pasó aquello, procurando, ¿verdad?, que si había fotografías en la página roja agresivas, pues no las viéramos. Pero esa era la forma en que nosotros nos enterábamos de lo que sucedía fuera de casa, solo por el periódico que papá llevaba a diario. Y cuando tu padre decide, bueno, dice, no los puedo, mejor no salgan, no los puedo llevar y traer a todos, ¿qué pasaba? ¿Tú qué hacías? Entiendo que tu papá acompañaba a algunos de tus hermanos. ¿Cuántos hermanos han sido, Maritza? ¿Cuántos hermanos? Nosotros fuimos 7 hermanos. Mi hermano el mayor en ese entonces no estaba asistiendo a la escuela porque tenía que trabajar, decidió trabajar. Pero luego la hermana que sigue de él estaba estudiando en la ENEF y en la preparatoria en el turno de la tarde-noche al mismo tiempo. Entonces, como ya salía muy noche de la preparatoria, aquella preparatoria de la Puerta Quemada, entonces papá iba a recogerla en la noche. Ella se iba al mediodía y papá la recogía en la noche. En la mañana muy temprano se iba a la ENEF y como se supone que la ENEF está por allá rumbos de la Magdalena Michuca, se suponía que por allá no había peligro, que no había tanto cuidado para que le pudiera pasar algo. Entonces iba a la escuela y mi hermano había estado en la vocacional 3, sin embargo, allá en el casco en Santo Tomás, sin embargo, él ya también estaba allá en Zacatenco, igual que yo, pero te digo, él en ese momento ya no estaba yendo a la escuela, entonces la única que iba yo, y entonces, pues ahí entré a contarle a papá que pues que en mi escuela no pasaba nada, en mi escuela sí había clases, y entonces pues yo sí me podía salir y yo sí podía ir a la escuela y me iba a Zacatenco y no tenía que cuidarme porque pues allá no pasaba nada. El problema era el centro de la ciudad y entonces yo me iba a la escuela. ¿Y era Pero en cierto que realidad, no pasaba nada o se estaba gestando algo? exactamente, mira, en realidad no había clases, no había clases. Eh, Como yo quería saber qué era lo que pasaba en mi escuela, entonces yo me iba como si fuera a clases, porque yo no tenía medio de saber qué pasaba con mis compañeros, si realmente estábamos o no teniendo clases. Entonces, pues la única manera de entrarme era ir ahí a la escuela. Y así me iba. ¿Y qué estaba pasando en la escuela? ¿Qué estaba pasando en Zacatenco? Bueno, mira, entonces ya cuando llego a la escuela me entero de que pues no hay clases, no hay alumnos, encuentro algunos compañeros que yo conocía porque quiero decirte que en ese entonces era la sociedad de alumnos de cada escuela y yo pertenecía a la sociedad de alumnos de mi escuela. Entonces yo llego y me encuentro a los compañeros de la sociedad de alumnos, les pregunto que pues qué está pasando. Pues que no, que están suspendidas las clases, que no sabemos cuándo vamos a regresar, pero que
se ha decidido formar una comisión de los mismos compañeros que se va a quedar ahí para cuidar la escuela, para que no entre nadie a saquear, a robar o a destruir nada. Y entonces se van a formar comisiones para que siempre haya alguien cuidando a la escuela. Conforme va pasando el tiempo, entonces esos mismos compañeros que eran, por decir así, los representantes de los estudiantes de la escuela, van teniendo que enterarse que hay necesidad de colaborar con el movimiento. Entonces ahora sí ya se habla de un movimiento, de una actividad en la que tenemos que participar. Y bueno, no vamos a ir a manifestarnos porque todavía no se organizaban realmente las manifestaciones como tales, pero sí era avisarle o comunicarle al pueblo, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, que habían sido agredidos unos compañeros, que corríamos peligros en las escuelas, que estaban suspendidas las clases, que se había elaborado inclusive un pliego petitorio a pedir ciertas garantías, y todo eso había que difundirlo. ¿Cómo? Bueno, pues entonces se imprimían esos escritos y se mimeografiaban para poder imprimirlos en el papel Revolución allá en las prensas de Zacatenco, allá estaban las prensas del Poli, y entonces nosotros teníamos acceso, entonces pues allá nos metíamos, y yo no me acuerdo, ¿verdad?, de dónde conseguíamos el papel, pero ahí estábamos nosotros imprimiendo, y ya cuando teníamos un montón de volantes, a repartirlos. Entonces nos salíamos a la calle. Tú hacías actividades de imprimir, de volantear, de comunicar, de botear. ¿Qué más hacías cuando llegabas a la escuela, que no había clases, pero que todos ya estaban y todas estaban en la organización? ¿Qué hacían? Tenían reuniones, las compañeras, a través de los tiempos, siempre se ha cuestionado de parte de las mujeres que participan en todo movimiento, que las tareas inmediatas que había que atender y que eran como delegadas de manera natural, es atender la preparación de los alimentos, acercar el café a quienes están en plena discusión. ¿Eso lo vivías tú en esta forma de organización previa a octubre? Sí, mira, mi colaboración era principalmente ayudándolos con lo de la impresión de los volantes. Había ocasiones en que salíamos a botear, o sea, a pedir el dinero, pero ellos no querían que yo saliera a la calle porque como yo era muy chica, tanto de tamaño como de edad, entonces corría yo peligro. Siempre había algunas personas que nos agredían porque salíamos a pedir o porque les dábamos información. Entonces ellos y me decían que mejor yo no saliera, entonces yo me quedaba, les ayudaba a guisar en las pocas cacerolas, y un brasero, una parrilla, no me acuerdo, de lo que a veces conseguían de dinero o de alimentos que alguien les daba. Entonces era llegar ahí y prepararlos y ayudarles a que comieran algo. Pero llegado un momento, yo me tenía que ir a mi casa porque yo no podía justificar tanto tiempo afuera. Entonces, propiamente yo llegaba, les ayudaba lo que urgía. Urgía ir a pedir dinero, pues íbamos a botear. Si urgía guisar, guisábamos, a imprimir los volantes. Era solidarizarte con los compañeros de la escuela que la estaban cuidando y que estaban colaborando con lo que se nos pedía, como era el difundir en esos impresos lo que estaba pasando en nuestra escuela. Fíjate que ocasionalmente o coincidencialmente no había participación de mujeres en todas estas actividades porque por ser la carrera de Ingeniería y Arquitectura, no había participaciones. Las mujeres éramos muy pocas. Estábamos
yo creo que en una porcentaje de a lo mejor 2000 estudiantes, a lo mejor en los turnos, en los 2 turnos, serían alrededor de 50 mujeres. Sí. Entonces eran muy pocas alumnas en la carrera de ingeniería y arquitectura. Los liderazgos de las y mujeres. En las otras carreras era peor, ¿no? O sea, realmente la arquitectura. Sí, eran pocas. Sí, Los te liderazgos escucho. de las mujeres eran visibles, Maritza. Mira, yo me acuerdo que había una compañera, que no me puedo acordar su nombre, que era novia del presidente de la sociedad de alumnos, y ella lo apoyaba mucho. Inclusive este muchacho, Abel, me acuerdo la mente, lo demás no, ya no recuerdo los apellidos. Él era muy activo, él era de los que sí asistían a las reuniones que se hacían tanto en Ciudad Universitaria como en el Casco, con los otros elementos de las otras sociedades de alumnas que después se convirtió en el comité de lucha. Pero era la única y solamente andaba con él. Ella casi no participaba en lo que yo hacía. Mi papel era más de ayudar como a mis hermanitos a que estuvieran bien, a que pudieran cuidar la escuela, y con el tiempo me invitaron entonces sí a participar con ellos en esas reuniones, a participar en elaboración de lo que pensábamos o de lo que creíamos, y entonces ya fui introduciéndome más en conocer lo que había en otras escuelas, lo que otros compañeros de otras escuelas pensaban o proponían hacer, pero debo admitir que mi conocimiento real de lo que estaba sucediendo era tan ambiguo. Yo califico esta participación como es ambigüedad en la que te ves inmerso y cumples con lo que te enseñaron a hacer como solidario a una causa, lo que pasa en la familia y todos colaboramos para que se resuelva, pues así era en la escuela teníamos un problema y pues había que colaborar y lo hacíamos. ¿En Claro. qué? Pues en lo que fuera. Claro. Para ese entonces conocías el pliego petitorio, ¿qué era lo que se estaba pidiendo? ¿Cuál era la lucha estudiantil? ¿Cuáles eran los motivos? Mira, principalmente lo que veíamos de ese pliego petitorio es que se pedía como una cierta justicia para los que habían matado, pero creo que lo que básicamente era que no volviera a haber la intromisión del ejército en las escuelas, que las escuelas eran un recinto a lo que ellos no podían tener acceso, entonces que ellos no podían entrar a ninguna escuela a agredirnos a nada, ¿verdad? Y pues ese pliego fue creciendo cuando ya había encarcelados, cuando ya había más muertos, cuando intervenían cuestiones como lo de la libertad de expresión, pero propiamente yo me acuerdo que lo que se discutía o se pedía era que el ejército no entrara a las escuelas. Claro. Maritza, y vámonos al 2 de octubre. ¿Qué estabas haciendo tú ese día? ¿Cómo te llegó a ti la noticia? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Pues mira, yo creo que más que nada era, te digo, el estar con alguien que te necesita, tal vez no sepas hasta qué punto ni qué es todo lo que puedes hacer, sin embargo, creo que ahí podemos insistir en el papel que nos asignaron
en nuestra generación a las mujeres. Claro. Si bien es cierto que nosotros rompíamos con un cliché, porque estudiar una carrera de hombres ya era romper con un cliché, no estábamos preparadas para muchas otras cosas. Entonces, pues sigues la misma conducta que te dieron en tu casa. Sigues los mismos patrones que socialmente se han llevado por muchas generaciones. Y eso es simple y sencillamente, la mujer debe de apoyar a los hermanos, apoyar a los papás, apoyar. Y entonces, pues yo, como hermanita menor y como ellos me aceptaban ahí, pues yo les apoyaba en todo lo que ellos me pedían. Cuando teníamos que hacer asambleas con algunos ya compañeros que asistían a la escuela y había que informarles, pues yo lo hablaba, yo les decía lo que estábamos haciendo, lo que habíamos recolectado de dinero, lo que habíamos ido a qué asambleas, lo que se había dicho, pero propiamente, te repito, la participación era muy, ¿cómo se dice? Muy relativa. Sí. Maritza. Cuando se suscita lo de el 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco, yo estaba en casa, yo no había salido porque como ya se habían suscitado muchas situaciones graves, entonces mi papá nos volvió terminantemente salir y ya no podíamos salir bajo ningún pretexto y nosotros estábamos todos en casa. Papá se las ingenió para hacer torneos de juegos de pasatiempos en la casa para que todos tuviéramos un motivo para estar en la casa sin estar pensando en salirnos, de tal manera que nosotros nos enteramos de pues que habían agredido a los compañeros que se habían ido a manifestar hasta el día siguiente con las noticias, con los periódicos, con los pocos periódicos que dieron informe de lo que realmente había sucedido, pero no, yo no estuve en Tlatelolco, no, yo solamente participé algunas veces en reuniones del casco de Santo Tomás y manifestaciones en la explanada de Zacatenco. Bien. ¿Qué recuerdos te quedan de aquellos últimos momentos o de aquellos días posteriores al 2 de octubre? Perdón, no te escuché bien. ¿Cuáles recuerdos te quedan después de aquellos días posteriores al 2 de octubre? Bueno, mira, cuando ya tuvimos oportunidad de regresar a la escuela, era como que empezar a darse cuenta que fulanito, sutanito, ya no están, ¿qué fue de ellos? Es que él sí fue a la manifestación y aquellos que se habían podido salvar, por así decirlo, de la manifestación, te contaban lo que habían vivido, lo que les había pasado. Y entonces, pues era muy triste porque yo no entendía realmente la magnitud de lo que había pasado. Y sin embargo, como yo los había conocido, yo había estado con ellos y yo sabía que ellos iban junto con otros compañeros, a ir a gritar a las calles y a manifestar lo que queríamos como resolución, que nos dejen regresar a la escuela, que hubiese esa justicia que sentíamos que nos faltaba. Entonces, era una sensación de fracaso, de tristeza, de, pues,
¿para dónde? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nos van a volver a agredir? ¿Ya no vamos a poder continuar en la escuela? Porque realmente nadie nos garantizaba que pudiéramos regresar a la escuela. Simplemente, para empezar, no había camiones. Y para llegar hasta la escuela, pues teníamos que caminar desde la Glorieta Potrero, que es en donde cruzan Politécnico e Insurgentes, y Oriente 101, hasta Zacatenco. Entonces era caminar, Muy caminar, lejos. caminar. Y en el camino te encontrabas con uno, con otro, y pues era como muy desolador, como muy triste, como pensar en que a lo mejor iba a desaparecer ya el poli, la universidad, que ya no íbamos a poder volver a estudiar nunca porque nos iban a quitar las escuelas, porque si nos volvíamos a ir a la escuela nos iban a matar. Entonces era muy angustiante, muy desconcertante. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sí nos van a dejar hacer? Era desesperante, verdaderamente muy triste. Y con el tiempo vas sabiendo que pues a fulanito está en la cárcel, que Perenganito lo mataron, que ya no se sabe de otro, que nadie sabe, no está en la cárcel, que si lo llevaron al campo Marte, que si... Y te hablo eh, como a ellos, porque no habíamos ellas. Las ellas que habíamos éramos muy poquitas y realmente que yo me recuerde compañeras mías que hayan ido a la manifestación, no había. Es más, ellos no querían que fuéramos, no nos dejaban ir con ellos. Sí, en este día 2 de octubre de este año 2023 se realizó la marcha de conmemoración a esto que sucedió en el 68. Se ha dicho en cifras oficiales que la participación fue de 4,000 personas aproximadamente. Parece un número no muy grande. En otros años se han visto una participación mucho más asistida, con mucho más gente. Pero hoy en día sí hay una característica que se nota, ¿no? La participación tanto como activistas, como políticas, como luchadoras sociales de las mujeres se ve muy presente. La marcha de este 2 de octubre estuvo integrada por una gran mayoría de mujeres acompañadas de sus hijas, de sus hijos, a veces muy pequeños, a veces también acompañadas de sus padres, quienes recuerdan aquellos días, de sus padres, de sus abuelos, los tíos, las tías, quienes recuerdan aquellos días sangrientos del 68. También cabe comentar que en esta marcha de este año, aunque fue con menos asistencia, se gritan consignas de gran compromiso político y social, tanto de hombres como de mujeres, pero están presentes las consignas, se oyen los gritos, se oyen las consignas, se presencian de las mujeres demandando justicia, demandando una vida libre de violencia, demandando la vida, ¿no? Este derecho, que el derecho a la vida esté garantizada, que no haya más violencia contra las mujeres, contra las niñas. Así también, entre las demandas que se escuchan, es la siguiente, que las queremos vivas. El caso de Ayotzinapa estuvo presente, por supuesto está presente en estos días y no dejó de estar presente en esta marcha del 2 de octubre de este 2023. Hubo por ahí algún incidente que comento con la periodista Denise Dresser, que fue como pretendidamente expulsada de su participación en la marcha. Bueno, son incidentes que no deberían estar ahí, ¿no? Pues, sí, con todo y todo defendemos la democracia y la participación y la libertad de expresión de todos y de todas en estos momentos, sobre todo de tanta coyuntura política. Así entonces, Maritza, esto me trae a la siguiente pregunta. ¿Qué decían, sobre todo, digamos, los adultos, tu padre, tu madre, los vecinos, las vecinas? ¿Cuáles eran sus comentarios? ¿Cómo veían este ataque tan sangriento hacia sus hijas, sus hijos en aquellos momentos?
pues era muy diversa, pero sobre todo lo que yo más me lastimaba o me molestaba realmente es que nos descalificaban por ser estudiantes. Ahora era como que los estudiantes éramos los revoltosos, los que íbamos a hacer destrucción de las calles, de los comercios, que los estudiantes éramos lo peor y que por eso es que el ejército nos había tenido que detener, ¿verdad? Porque con pretexto de ser estudiantes nos valíamos para hacer unos vándalos que destruían, que agredían, cuando que en realidad no era como que los comeros se defendían de la agresión, pero ellos nunca iban a destruir nada. Es cuando empieza a aparecer esos infiltrados que van precisamente a destruir para culpar, ¿verdad?, aquellos que salieron a manifestarse. Bueno, pues miren lo que hicieron, y rompieron aquí, rompieron allá, agredieron, destruyeron. Y entonces ese pensar de la mayoría de los vecinos, de los adultos, de la gente que ahora nos veía como seres nocivos, simple y sencillamente por ser estudiantes. Entonces ahora éramos tachados simplemente por ser estudiantes, por ser unos inútiles que debíamos de podernos trabajar en lugar de estar haciendo destrozos, sirviendo, porque para eso justificábamos ir a la escuela. Exacto, la cuestionada libertad de expresión, ¿no? El silencio. Maritza, ¿y cómo era, qué decían las autoridades en los días posteriores al 2 de octubre? ¿Cómo fue el retorno a las clases? ¿Cómo fue el retorno a las aulas? ¿Cómo fue el retorno a la facultad, a las escuelas? Bueno, mira, se supo que regresaríamos a la escuela, que íbamos a reiniciar, ¿verdad? Pero había una gran disyuntiva, había un gran problema. ¿Cómo íbamos a recuperar todos esos meses que faltamos, todos esos meses que perdimos de clases, que fueron así medio semestre, como 5 o 6 meses? Entonces, al parecer, teníamos que perder el año, teníamos que perder el curso. ¿Por qué? Porque ¿cómo íbamos a recuperar todo eso que no hicimos, que no vimos, que no trabajamos, que no estuvimos? ¿Y cuál era la propuesta? Entonces, para eso, en la escuela, nosotros... ¿Cuál era la propuesta para el retorno? Te digo, entonces, en las escuelas... ¿Cuál era la propuesta para el retorno? Sí, te digo, en la escuela se formó lo que era ya entonces el comité de lucha de los compañeros, que antes era la sociedad de alumnos, y junto con algunos maestros nos pusimos a trabajar en una propuesta que nos pedían de que si no queríamos perder el curso, ¿qué proponíamos hacer para salvar el año? El curso lectivo. Entonces, pues nosotros nos unimos a los maestros que nos quisieron apoyar. Debo reconocer que ahí hubo gentes muy valiosas, muy importantes, otras nefastas, terribles, como un director que teníamos, porque en la escuela había 2 directores, uno era del área de ingeniería y otro era de arquitectura. Entonces, el del área de ingeniería era una persona que pues, sobre todo a los de acá nos agredía mucho, ¿no? Y entonces dijo que no, que a todos nos reprobaran y que ya no hiciéramos nada porque no íbamos a poder hacer nada. Entonces porque esa fue una reunión en el auditorio de la escuela, y entonces todo el mundo lo abucheamos y le pedimos que se retirara, que no lo queríamos ahí porque eso no nos aportaba nada. Entonces él dijo que no, que ahí se quedaba y todos, pues que bajen lo que no sé qué, pero nadie se atrevía. Y entonces Maritza se arma de valor, me paro, me subo al presidium, lo cojo de la mano, le digo, para afuera. Y se voltea a verme riéndose, ¿no? De que yo, cómo me atrevía al director a quererlo sacar de la escuela, ¿no?
Y entonces más me enojo porque se ríe de mí y lo jalo. Y le digo, vámonos, vámonos. Entonces sí, ya los compañeros me empezaron a echar porras y sí, sácalo y no sé qué. Pues mira, yo tenía 18 años, yo mido unos 50, o sea, grandísima enana que iba yo a estarme poniendo al tú por tú con un maestro, ¿no? Pues de dónde saqué fuerzas, no sé, pero lo cogí de la mano, saqué, lo llevé hasta el vestíbulo del auditorio y lo saqué, dije que se largara a la calle. No, hombre, ya cuando llegué de regreso al auditorio, no, pues ya sabrás, todo el mundo echándome porras, casi, casi que me querían cargar en vilo entre todos, pero fue un gran motivo, porque sabes que, a fin de cuentas, ese señor que nos estaba tachando de inútiles, de peor, de incapaces, de cero a la izquierda, ninguno de los compañeros se atrevió a enfrentársele, porque seguía siendo la autoridad de la escuela. Pero en ese momento, para mí no era una autoridad, para mí era alguien que nos estaba lastimando, que insultaba y agredía a mis compañeros, igual que a mí. Entonces yo no me pude quedar callada y yo me armé de valor y me subí a sacarlo. Entonces, creo que era yo la única compañera ahí en esa asamblea y entonces ahí como que se sienta un precedente porque ya en las otras asambleas, pues las muchachas también asistían, cosa que no habían hecho, ya también hablaban, ya también proponían, y entonces me siento muy orgullosa, muy contenta de haber podido participar en la elaboración de ese plan de estudios, que fue un proyecto integral para poder, con un solo trabajo, como es en la vida real, un proyecto real que se va a construir, incluir todas las materias que cursábamos y logramos sacar el curso de la manera más hermosa porque por primera vez reunimos todas las materias en un proyecto real. Entonces lo hicimos, te digo, había maestros muy valiosos, uno de ellos fue el que me motivó a mí a hacer la maestría en la ENA, porque me decía, mira, Maritza, así como mujer, como arquitecto recién salido, no tienes ninguna credibilidad, siendo del poli, menos, pero siendo mujer, cero. ¿Quién te va a contratar para qué? Ni de dibujante, eres mujer, tache cero, un cero a la izquierda. Entonces Sí, él me dijo, ok, trabaja en lo que puedas, pero sigue estudiando. claro. Y Maritza, sí, ya, por eso ya entré a la casi maestría y bueno, de ahí vinieron otras cosas. nos llega el final del programa, pero antes quiero que en unos breves minutos pedirte que nos relates cómo ha sido tu ejercicio profesional en la obra, por ejemplo, frente a los hombres, a todas esas cuadrillas de hombres que están integradas por maestros albañiles, por otros profesionistas, por electricistas, plomeros. ¿Cómo ha sido tu trabajo como arquitecta ingeniera? Y cerramos nuestro programa. Mira, el trabajo arquitectónico desde cualquier plataforma que se haya resuelto o podido practicar siempre ha sido el mismo. Mira, ningún hombre, sea chiquito, grandote, viejo, sea, pariente tuyo o no, ningún hombre le gusta que una vieja lo mande. Eso es así, textual. Entonces, si tú llegas a una obra con un cierto rango, una categoría, eres una autoridad, ya eres objeto de chunga, de burlas, de poner el pie, de faltarte al respeto, de ver que tu trabajo no funcione, de ver que lo que digas causa de risas, de mofas. Entonces tienes que volverte muy dura, tienes que volverte muy estricta y muy lépera, porque si te van a ofender y te van a agredir, la única cosa que entienden es con madres. Entonces aprendes también a echarlas y a decirlas y aprendes a defenderte y a imponerte. Desgraciadamente, como es un mundo de hombres de todos los estratos sociales, es muy difícil
Y no creas que solamente es en el ámbito de una obra que estés construyendo, no, es en el mismo gabinete de trabajo en donde estás proyectando y estás dibujando en un respirador. También los mismos compañeros son unos gañanes que te faltan al respeto, que te están vivoreando cuando estás ahí sobre el respirador trabajando, que se mojan de ti porque siempre te van a tachar de inútil. Entonces, estás por ejemplo, cuando yo trabajé en gobernación, era un área de los respiradores de trabajo, que a lo mejor serían como 50 respiradores, 50 hombres, 50 compañeros, y yo era la única mujer. Entonces el arquitecto, el jefe me decía, no, es que tú no puedes estar allá con ellos, porque no los dejas en paz hablar, estar a gusto ellos, porque tú los escuchas, porque obviamente ellos no se van a tomar limitaciones para decir a y media, aunque estés. Entonces, aprendes a escuchar vulgaridades, aprendes a defenderte como puedes, ¿y qué es lo único que te salva? Que seas una persona preparada, segura de lo que vas a hacer, que sepas defender tu trabajo, porque estés consciente de lo que estás haciendo. Pero eso cuesta mucho trabajo porque si desde la carrera los maestros te tacharon de inútil, ya en el ejercicio profesional no existe la confianza para que lo hagas. Entonces es lucha constante y enfrentarte con uno y con otro y con otro. Sí. Creo que sí tuve algunos ejes que me apoyaron mucho porque creo que nunca he sido tonta, siempre he tratado de prepararme y de hablar con razón. Entonces ellos sí conocían que lo que yo hacía era un valor, siempre me apoyaron. Claro que sí. Y gracias a ello yo pude ponerme por tu. Claro que sí. Defender. Sí, siempre alguien reconoce, pero hoy en día, pues bueno, los cambios han llegado y se sigue proponiendo más cambios y hoy en día está tipificada la violencia en el ámbito laboral. La violencia, esta violencia que tú nos describes, al parecer tan normalizada, hoy en día se busca que se continúe reconociendo y tipificando como el delito y que se atienda, tanto en la prevención, en la atención, como en la sanción. Así que los tiempos esperemos que cambien para las mujeres, para nosotras las mujeres profesionistas y las mujeres de todas las actividades y que están en todos los ámbitos, que no más violencia, que no haya más violencia, que no se manifieste, que no se perpetre más violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral. Está, por cierto, el año que entra, en marzo, se aprueba el convenio 149 de la OIT que extiende y que reconoce la violencia en el ámbito laboral, más allá del escritorio, más allá del respirador, incluso en otros espacios físicos, siempre y cuando haya relación entre las personas que trabajan entre compañeros, compañeras de trabajo, sea a nivel horizontal o en la verticalidad. Pues bien, Marisa, este ha sido una gran charla, con mucho gusto. Bienvenida, este es tu programa, Soror Encuentro Feminista. Esperamos tenerte pronto por acá. Muchas gracias, Toica. Sabes que cuentas con mi admiración y agradezco la oportunidad de platicar un poco de lo que pude haber aportado en estos 5 años, pero creo que cada día tenemos que seguir luchando. Gracias a ustedes. Gracias, Marisa. Saludos. Pues sí, tienes Bye. mucho por qué contarnos, justo como se han ido gestando otros movimientos, sobre todo los movimientos de mujeres. Yo quiero hacerles un anuncio antes de retirarnos, una invitación. La invitación, como lo hemos comentado en el programa anterior, ya habíamos dado un antecedente, es a que nos sigan y participen en el 4º Congreso Internacional Mujeres, Niñas, desde una doble perspectiva, género y derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este congreso lo inaugura
y es tutelado y realizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Pueden inscribirse en la página de este congreso y las actividades serán algunas presenciales y otras en línea. El 12 de octubre da inicio con la inauguración a las 9 de la mañana y posteriormente tendremos conferencias, paneles y talleres. El 13 de octubre continúan los trabajos en la Facultad de Estudios Superiores Aragón desde las 9 de la mañana. Se pueden seguir por la página de Facebook Live de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Así también, también habrá conferencias, paneles, un conversatorio y el día 14 de octubre a las 9 de la mañana inicia la actividad con una conferencia magistral. Se tendrán también paneles, otras conferencias y la clausura. Este evento se puede seguir por la transmisión de Facebook Live, Congreso de Mujeres UNAM, de la FES Aragón. Pues bien, los días, el sábado 8 de octubre se realizará un taller muy interesante que hace una revisión sobre la importancia de que quede en la Cartilla Nacional de Vacunación establecida la vacunación anti-COVID para las niñas y los niños menores de 6 años a 11. Porque ahorita se atiende la vacunación de estos pequeños y estas pequeñas como resultado de la emergencia sanitaria, pero no queda estipulado en su Cartilla Nacional de Vacunación, como lo indica el Plan Nacional de Vacunación. Este taller será realizado de manera presencial este sábado 8 de octubre de 10 a 12 horas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. El cupo es limitado, solo podrán participar 40 personas y se pueden inscribir a través de la página del Congreso de la FES Aragón. El viernes 7 también habrá la presentación de cartografías feministas, acciones y reflexiones que cuentan. Esto es presencial, es una actividad presencial. El miércoles 12 igual tendremos otro taller de 11 a 12 horas. Y el jueves 13 de octubre habrá un taller que se llama Salud y Género, Retos con Perspectiva, impartido por la doctora Yuriria Rodríguez Martínez. El cupo es limitado y se pueden inscribir a esta actividad virtual a través de la página de Cuarto Congreso de Mujeres y Niñas, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Pues bien, esta es una invitación que les tenemos a partir de este sábado 8 de octubre y los días 12, 13 y 14 de octubre en el marco del Gran Congreso, posteriormente algunas actividades como esta del jueves 15. Pues bien, les esperamos en su participación, así como también les esperamos en nuestra próxima emisión de tu programa. Solo Encuentro Feminista, que recuerden, se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana por www.radiouta.com. No olviden también participar del estreno de los videos de este programa. Todos los domingos, en punto de las 11 de la mañana, estamos estrenando el video con el programa de la semana. Recuerden suscribirse a Soror Encuentro Feminista, dejarnos un comentario del video que ustedes vean, del video actual o de los videos pasados, y suscribirse. Y bueno, se despide en la voz y en la presencia Toika, en el apoyo técnico Carla Arredondo y en la producción técnica Palis Paredes. Hasta pronto. Gracias, Marisa. Hasta pronto.